afirma sobre cada uno de los aspectos del suicidio. Hay algunas afirmaciones que, bueno, pues que la Iglesia nunca las había visto la necesidad de hacerlas hasta este momento, pero como estamos en un momento de pérdida de rumbo, bueno, pues este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha llegado a ciertas afirmaciones y concreciones que son novedosas, no en el sentido de que anteriormente se hubiesen hecho de otra manera, sino que no se había tenido la necesidad de decirlas, porque eran obvias, ¿no? Pero es que hoy en día no se puede dar nada por sentado, como por ejemplo el hecho de que una persona que haya decidido suicidarse, no tiene sentido que reciba los sacramentos antes de suicidarse, por ejemplo, ¿no? Ante la confusión de que algunas personas habían dicho, ¿por qué no puede recibir alguien que haya decidido suicidarse? ¿Por qué no se puede recibir los sacramentos previamente? Pero ¿cómo va a hacer tal cosa? ¿Qué sentido tiene recibir los sacramentos en esa situación? Bueno, por ejemplo, a eso también ha respondido este documento del Magisterio. Entonces, vamos a irlo desgranando. La enseñanza del Magisterio. Son 12 puntos en concreto, 12 afirmaciones, 12 enseñanzas que hace este documento. La primera, la fundamental, por supuesto, la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido. O sea, la afirmación de que la eutanasia y el suicidio asistido, que en el fondo pues la diferenciación de ambas cosas pues es inexistente, porque es casi decir lo mismo de dos maneras, ¿no? Es algo intrínsecamente malo. Luego, si es intrínsecamente malo, pues no se puede estar pensando que es que en circunstancias determinadas, no, si lo que es intrínsecamente malo, como su propio nombre indica, será siempre contrario a la dignidad humana. Es un crimen contra la vida humana, porque con tal acto el hombre elige causar, o sea, hace un acto para causar directamente la muerte de un ser humano inocente. Entonces, la naturaleza de la eutanasia no procede de los motivos que te han llevado a tomar ese camino, sino de lo que es. ¿Qué es lo que es la eutanasia? Es un acto deliberado para acabar con la vida, ¿no? Es un acto intrínsecamente malo, como he dicho siempre, en toda ocasión y circunstancia. Conlleva una malicia, dice este documento, toda cooperación formal o material inmediata a tal acto es un pecado grave contra la vida humana. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Es absurdo hablar de un derecho, pero también es absurdo hablar de una despenalización. En el caso de España vamos por vía directamente de derecho, pero es que ni permitirlo, ni imponerlo, ni permitirlo. Se trata, en efecto, de una violación de la ley divina al tiempo que de una ofensa a la dignidad humana. O sea, por lo tanto, condenamos la eutanasia no solamente en base a nuestros principios religiosos, ¿no? Es que los católicos pensamos que todo hombre, todo ser humano, independientemente de su religión, atenta contra la dignidad de la vida humana, recurriendo o aprobando, ¿no? Aprobando la eutanasia. Es un acto homicida que ningún fin puede legitimar y que no tolera ninguna forma de complicidad, de colaboración activa o pasiva. Y dice este documento, aquellos que aprueban leyes sobre la eutanasia y el suicidio asistido se hacen, por lo tanto, cómplices del pecado grave que otros llevarán a cabo. He leído una frase literalmente de este documento. Aquellos políticos, obviamente, aquellos que aprueban leyes sobre la eutanasia y el suicidio asistido, se hacen, por lo tanto, cómplices del grave pecado que otros llevarán a cabo. Hay una gravísima responsabilidad moral pues en los políticos que aprueban, que puedan aprobar pues el próximo jueves en el Congreso de los Diputados esta ley. Estarán en una grave situación de pecado quienes hayan votado favorablemente a favor de esa ley, ¿no?
es hacerse partícipes de la desesperación, de la propia desesperación o de la desesperación de otra persona. Supone la ayuda al suicidio una colaboración indebida a un acto ilícito. Cuando la petición de eutanasia nace de una angustia y de una desesperación, bueno, pues eso no modifica la naturaleza del acto homicida. Por lo tanto, esa supuesta compasión que a veces se alega, pues es una perversión de la palabra compasión. Por lo tanto, esta es la primera afirmación clave del magisterio. Esto es intrínsecamente malo y, por lo tanto, colaborar con tal cosa pues nos hace cómplices de ella. No existe un derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida. La vida no es tuya. No es tuya. Nadie te pidió permiso para venir a esta vida. Y no eres tú el que tienes que decidir cuándo marches de ella. La vida te precede. O sea, ni te pidieron permiso para venir, ni eres tú el que tienes que decidir cuándo marchar. No existe un derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida. Por lo que ningún sanitario puede erigirse en tutor ejecutivo de un derecho inexistente. Bueno, esta es la afirmación primera. Al mismo tiempo, lo que subraya es que la eutanasia y el suicidio asistido son siempre un fracaso de quienes los teorizan, de quienes los deciden y de quienes los practican. Eso es un fracaso. Porque, entre otras cosas, que se introduzca una ley, ¿no?, de este calado, pues hiere profundamente las relaciones humanas, las hiere profundamente. Los que tenéis seguimiento en redes sociales, sabéis que antes de ayer envié un mensaje a redes en el que decía lo siguiente, ¿no? Una ley de eutanasia se traduce en una sutil y tenaz presión sobre los más dependientes para que decidan, entre comillas, decidan quitarse de en medio. Es una sutil y tenaz presión, para que el que es dependiente en esta vida, el que diga, es que yo tampoco quiero dar guerra, es que estoy molestando. Es que, claro, si la existencia de esa ley se traduce en una tenaz, sutil pero tenaz presión, para que esa persona diga, es que, bueno, me tendría que quitar de en medio, ¿no? Claro. Bueno, pues esta es una afirmación clave, ¿no? O sea, es un auténtico fracaso por parte de la sociedad. Y la misma petición de la muerte ya es un síntoma de esa enfermedad, de ese gran fracaso, ¿no? Porque, claro, supone que cómo esa persona ha llegado a pedir la muerte, pero de qué manera, de dónde ha nacido, de qué grado de corresponsabilidad tenemos con la desesperación de esa persona. Los factores que suelen determinar la petición de la eutanasia o suicidio asistido son, dice este documento, 1, el dolor no gestionado, que ya es un fracaso de la sociedad. ¿Dónde están los cuidados paliativos? El dolor no gestionado. 2, falta de esperanza humana y teologal. Claro. O sea, pues hemos fracasado, ¿no? Porque estamos para ayudarnos a tener esperanza unos a otros, ¿no? Todos, ¿no? Cada uno a nuestro nivel, también la Iglesia, también el que está hablando está llamado a dar esperanza a los demás. Pues si alguien pide que le maten, estamos fracasando en esa tarea que tenemos de apoyarnos, estimularnos mutuamente, ¿no? De ser consuelo, de ser estímulo unos para otros, ¿no? O sea, decíamos de dónde parte esa petición, ¿qué ha fallado ahí, ¿no?, para que alguien pida que le maten? Primero, de un dolor no gestionado. 2, de falta de esperanza humana y teologal. 3, falta de atención humana, psicológica y espiritual. O sea, es decir, bueno, ¿qué acompañamiento tiene esa persona? ¿Qué acompañamiento familiar? ¿Qué acompañamiento humano? ¿Qué acompañamiento psicológico tiene? Porque obviamente cuando alguien se suicida, se está suicidando no solo para él, sino para los demás. Luego, ¿qué acompañamiento humano tiene? La eutanasia es un gran fracaso, ¿no? Entonces, llamarle derecho a un fracaso es el colmo, ¿no? Entonces hay que decir que aunque alguien te suplique que le mates,
no tiene que ser atendida su petición como una expresión de una voluntad libre, no, sino que estaba en una situación de angustia en la que obviamente su grado de libertad pues está absolutamente condicionado y determinado, ¿no? Los que hemos conocido a lo largo de nuestra vida, pues porque un sacerdote a lo largo del paso de los años ha celebrado muchos funerales de personas que se han suicidado, ¿eh? Yo no sé, o sea, no los tengo contados en mi vida cuántos feligreses no pues se suicidaron, pero os puedo decir que muchos de ellos eran pues conocidos muy muy de cerca por parte del sacerdote, que con ellos tú tenías relación, que con ellos tú sabías perfectamente esas personas pues que tenían una lucha interior con una tendencia al suicidio muy marcada, que estaban en tratamiento psiquiátrico, que a veces el tratamiento psiquiátrico lo abandonaban, que a veces los tratamientos psiquiátricos no aciertan. O sea, a ver, entonces pensar, ¿no?, que una petición de eutanasia nace de una decisión libre y voluntaria es sencillamente no conocer la realidad, vivir de espaldas a ella, ¿no? Vivir de espaldas a ella, ¿eh? En definitiva, ¿no? Pues nuestra actitud, o sea, frente a ese fracaso de la petición de la eutanasia tiene que ser, claro, la de reorientar, saber consolar, saber tener presencia junto a, ser signo de consolación para las personas, ¿no? También darle el significado al sentido de la muerte, entender que es un horizonte, es una meta a la que somos llamados. Nosotros no nos quitamos de medio de la vida, ¿no? Supone, por lo tanto, ¿no? Supone, frente a ese gran fracaso de los que piden que terminen sus vidas y suicidarse, supone que tenemos que tener pues una actitud de cercanía hacia ellos, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Supone tener pues un acompañamiento, compartir esa condición humana sufriente, pues para que no existan tales peticiones. Pero insisto, si existen tales peticiones, no se pueden atender. Es como si, recordáis, también otro mensaje que envié a redes, pues está en la semana anterior, que es una cita de este documento Samaritanos Bonus, que lo repito, y decía: así como no se puede aceptar que otro hombre sea nuestro esclavo, aunque nos lo pidiese, igualmente no se puede atentar contra la vida humana de un ser humano, aunque éste lo pida. Entonces, oiga, si alguien viniese y me dijese: yo es que quiero ser su esclavo, hombre, perdone, es que por mucho que usted me lo pida, yo no voy a aceptar que usted sea esclavo mío, no lo puedo aceptar, es indigno. Entonces, por mucho que usted me lo pida, yo no voy a aceptar que yo tenga que colaborar con usted para que usted se suicide. Pero bueno, pero ¿cómo usted puede pedirme a mí que yo colabore en algo indigno? Pues yo no puedo colaborar en algo indigno como que usted se esclavice o que usted se suicide. Bueno, esa es la primera afirmación de la enseñanza del magisterio. Repito, la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido. El segundo punto: la obligación moral de evitar el ensañamiento terapéutico. Se afirma una cosa y ahora se afirma la segunda. Tenemos también una obligación de evitar el ensañamiento terapéutico, de tutelar la dignidad de morir. O sea, tutelar la dignidad de morir significa excluir la anticipación de la muerte, como hace la eutanasia, como retrasarla con el llamado ensañamiento terapéutico. Ante la inminencia de una muerte inevitable, es lícito, en ciencia y en conciencia, dice aquí este documento, tomar la decisión de renunciar a los tratamientos que procurarían solamente una prolongación precaria y penosa de la vida, sin interrumpir todavía los cuidados normales debidos al enfermo en casos similares.
Eso significa que no es lícito suspender los cuidados que son eficaces para sostener las funciones fisiológicas esenciales, ¿no? Mientras que el organismo sea capaz de beneficiarse. Por ejemplo, no es lícito pues cortar con la ayuda de la hidratación, de la nutrición, pues las ayudas a la termorregulación y otras ayudas adecuadas y proporcionadas, ¿no?, a la respiración, ¿eh? Entonces, bien, eso es una cosa, ¿no? Pero la suspensión de toda obstinación irrazonable en la administración de los tratamientos no debe ser una retirada terapéutica, ¿eh? Entonces, aquí la afirmación que se hace con precisión en este punto es que, lo leo literalmente, en el caso específico del ensañamiento terapéutico viene reafirmado que la renuncia a los medios extraordinarios y o desproporcionados no equivalen al suicidio o a la eutanasia. Expresa más bien la aceptación de la condición humana ante la muerte, ¿eh? La elección ponderada de evitar la puesta en marcha de un dispositivo desproporcionado a los resultados que podrían esperarse, ¿no? La renuncia a tales tratamientos que procurarían solamente una prolongación precaria y penosa de la vida puede también manifestar el respeto a la voluntad del paciente, ¿no?, excluyendo toda naturaleza, toda voluntad de eutanasia o de suicidio. O sea que aquí estamos hablando también de un discernimiento de proporcionalidad, ¿eh?, en el que uno dice, a ver, pues es proporcional que yo pues a esta persona con su edad le someta por ejemplo, pues a un tratamiento de quimioterapia que es muy agresivo, para intentar que su vida se prolongue 2 o 3 meses más, y uno tiene que hacer un cálculo de prudencia, de decir, a ver, pues igual en la situación en la que está, teniendo en cuenta cómo es esta persona, pues no es proporcional el someterla a ese tratamiento tan agresivo. Es mejor, pues aunque incluso pueda morir 2 o 3 meses antes, dejarla tranquila, que acompañarla con cuidados paliativos, pues para que ese cáncer pues no sea pues especialmente doloroso, pero no es proporcionado meterse en la agresividad de pues una quimioterapia que a veces pues conlleva pues aspectos muy desagradables, ¿no? Los casos serán infinitos. A esto se refiere con lo que no confundamos el no a la eutanasia de la Iglesia, que lo decimos con claridad, como si eso supusiese que nosotros estamos en una especie de encarnizamiento terapéutico, alargando o prolongando la vida de una manera pues artificial. No, una cosa no quita a la otra, ¿eh? En el tercer punto de este documento precisamente entra en la matización de lo anterior, porque es que a veces, dice el tercero, los cuidados básicos, el deber de alimentación e hidratación, porque a veces con esto de que no hay que tener ensañamiento terapéutico, no tiene sentido, ¿no?, una prolongación artificial desproporcionada por alargar un poco más la vida, ¿no? A veces eso se traduce en que dicen, no, bueno, pues este todo va a morir, quítale la hidratación y la alimentación, total, si no va. A ver, entonces le estás matando de deshidratación o de... claro, o sea, va a morir por no haber tenido hidratación. Eso es indigno, ¿eh? Una cosa es que tú no le estés aplicando un tratamiento agresivo desproporcionado, que renuncies a hacerlo, como he puesto en el caso de una quimioterapia, en una situación determinada, ¿no? Pero otra cosa es que yo, bueno, pues ya que no va a vivir, pues le quito ya la alimentación o la hidratación. Hombre, eso es eutanásico, obviamente, ¿eh? Dice aquí, ¿no? Un cuidado básico, debido a todo hombre, es el deber de administrar los alimentos y los líquidos necesarios para el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo, ¿eh?
y también matiza esto, cuando la administración de sustancias nutrientes y líquidos fisiológicos no resulte de algún beneficio al paciente porque su organismo no está en grado de absorberlo o metabolizarlo, la administración viene suspendida. De acuerdo, bueno, puede haber algún caso en el que la alimentación, la hidratación se le retire, pero se le retire porque es que su cuerpo ya no tiene la capacidad de absorberlo, ¿no? O le está produciendo pues unos daños al enfermo que resulten inaceptables, ¿no? Dice así: la obligatoriedad de este cuidado de alimentación, de hidratación, puede exigir que en algunos casos que se interrumpa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pueda estar o no, el cuerpo no la acepta o incluso resulte dañina. Bien, en ese caso, claro que tiene sentido retirarle esa alimentación o hidratación, no mientras que el cuerpo la admita, no mientras que el cuerpo se siga hidratando, ¿no? Porque eso, la alimentación, la hidratación nunca puede ser considerada como un ensañamiento terapéutico, no, eso es lo mínimo. Es como si a alguien se le dice: bueno, total, como se va a morir, vamos a dejar de tener un cuidado de higiene con él. Hombre, la higiene siempre hay que tenerla. Hombre, la hidratación siempre hay que tenerla. La alimentación siempre hay que tenerla. Bien. Aprovecho un